Bienvenidos nuevamente. Vamos a rematar el capítulo de propiedades de exceso que está dentro del gran capítulo de estos puentes termodinámicos a la realidad. Y recordando que estamos trabajando con el cálculo de propiedades reales para mezclas líquidas en particular, y que el conector o el puente en este caso son las propiedades de exceso. Vamos a rematar esto con el desarrollo de un ejemplo que es el que está en pantalla, en el cual se nos dice, se nos pregunta por el calcular utilizando el gráfico que se ve en pantalla, que es un gráfico de entalpía en exceso para el sistema etanol-agua, determinar el flujo de calor cuando se mezclan 100 ml de alcohol puro con 100 ml de agua a temperatura constante de 25 Celsius. Es un ejemplo bastante simple, podría ser perfectamente una experiencia de laboratorio, tomar 100 ml de uno, 100 ml de otro y mezclarlos. También puede ser asimilable a alguna experiencia bastante mundana, como generar una mezcla de algún tipo de brebaje, entendiendo que se contienen alcohol, ¿no es cierto?, con una bebida que básicamente es agua. Por lo tanto, lo que vamos a analizar acá es si tomando 100 ml de alcohol puro y 100 ml de agua, ¿no es cierto?, cuál es el flujo de calor que se genera al mezclar. Esto es interesante primero porque si fuese una mezcla ideal y la temperatura se mantiene constante, el flujo de calor debiese ser cero, considerando que la entalpía en el mundo ideal depende solo de la temperatura y aquí la temperatura es constante. Pero como estamos en el mundo real, se intuye, ¿no es cierto?, de que el delta H total va a ser distinto de cero y por ende va a haber algún flujo de calor, que es lo que vamos a determinar. Entonces, lo primero es plantear el sistema, ¿no es cierto?, mirarlo como un proceso. Y al mirarlo como un proceso, será un proceso de mezclamiento, básicamente como está acá, ¿no es cierto?, un mezclador en el cual alimento una corriente que la llamo corriente A, con etanol puro, 100 ml, y una corriente B de agua pura, 100 ml, y lo que obtengo, ¿no es cierto?, es una corriente C que corresponde a la mezcla final. Lo primero que debiese hacer una vez que identifico mi proceso es el balance de materia. Sin embargo, tengo, en vez de moles o masa, tengo volumen. Por lo tanto, es necesario, antes de iniciar el balance de materia, determinar los volúmenes, los moles en particular, a partir de los volúmenes de los compuestos puros. ¿Y cómo hago eso? Bueno, es ahí donde aparece la fórmula del volumen molar, que aquí está despejada con respecto a los moles. Para determinar los moles voy a dividir el volumen total, es decir, litros, ml, por eso está con el punto arriba, volumen total, dividido por el volumen molar del compuesto. Eso significa que necesito los volúmenes molares de los compuestos puros. Y aquí están, para el etanol y para el agua, los volúmenes molares en centímetros cúbicos al mol. ¿De dónde saqué estos volúmenes molares? Súper simple, vayan al Google, colocan volumen molar, ¿no es cierto?, etanol, agua, y lo más probable que van a encontrar ahí los valores. Por lo tanto, procedo al cálculo, ¿no es cierto?, los moles de etanol, calculando los 100 ml que tengo de etanol, dividido por 58, que son centímetros cúbicos, que es lo mismo que un ml, por los 58 centímetros cúbicos mol, que es el volumen molar del etanol, y obtengo 1.724 moles de etanol. Mismo proceso para el agua, los 100 ml dividido por el volumen molar, 18, y lo que tengo, ¿no es cierto?, es 5.55 moles de agua. Con esto entonces puedo empezar mi balance de materia, y el balance de materia es bastante simple. Los moles de la corriente C tendrán que ser idénticos a la suma de los moles de entrada, es decir, moles de A más moles de B. Eso es lo que está acá, ¿no es cierto? Los moles de la corriente C corresponden a la suma de los moles de etanol más los moles de agua. Y eso me da
un total, ¿no es cierto?, de 7.28 moles en la corriente C. El balance de masa o balance molar, en este caso al etanol, dice que el etanol que estará presente en la corriente de salida, es decir, NC multiplicado por su composición, tiene que ser igual a los moles de etanol que están entrando, que son 1.724 en la corriente A. Conociendo los moles totales por la ecuación 1, se despeja inmediatamente la composición de etanol en la corriente final, en la corriente C, o en la mezcla final. Y nos da una composición de 0,237. Es decir, al mezclar 100 ml de etanol con 100 ml de agua, lo que obtengo finalmente es una mezcla con casi un 24% de etanol. Molar, sí, composición molar. Una vez que tengo el balance de materia, procedo entonces con el balance de energía y en particular de entalpía. Y aquí está. Aquí el cambio total de entalpía, y aquí me faltó el punto arriba porque es total, ¿no es cierto? Es la entalpía total de salida, que es los moles de la corriente final por la entalpía de la corriente, menos la energía o la entalpía de entrada, que es la suma de la entalpía de la corriente A más la corriente B. Por lo tanto quedan negativos. Como los moles ya los conozco, lo que viene ahora es preguntarse a qué corresponde las entalpías de cada corriente. Y eso es lo que está acá. La entalpía de la corriente C es la entalpía de una mezcla con una composición de etanol de 0.237. ¿Cómo calculo la entalpía de una mezcla? Es una mezcla líquida, entonces es aquí lo novedoso. Es aquí que digo, para calcular la entalpía de una mezcla líquida, y que es además real, voy a utilizar la expresión que me entregan las propiedades de exceso. Es decir, la entalpía real de la mezcla será la entalpía de la mezcla ideal más la entalpía en exceso. Esto es idéntico a lo que vimos con las propiedades residuales, pero la diferencia es que eran gases. La entalpía del gas real era equivalente a la entalpía del gas ideal más el residual. Aquí, en mezclas líquidas, será la mezcla ideal más el exceso. ¿Y cómo se interpretaba la entalpía de una mezcla ideal? Eso debiese ser pan comido ya. Estaba dado por la ecuación de Gibbs y era el promedio ponderado de las entalpías de los compuestos puros. Eso quiere decir composición por entalpía más composición por entalpía. ¿Cómo determino o a qué corresponde la corriente A? Es etanol puro, por lo tanto la entalpía de la corriente A corresponde a entalpía de etanol puro. Así, en forma similar, la entalpía de la corriente B corresponde a la entalpía de agua puro. En este momento, cuando ya interpreté cómo calcular las entalpías de cada corriente, la pregunta es ahora cómo calculo las entalpías de los compuestos puros y cómo calculo la entalpía en exceso. Primero, creo que es más que claro que la entalpía en exceso la voy a obtener del gráfico que les di al principio, porque es un gráfico de entalpía en exceso. Entonces, la pregunta remanente es ¿cómo calculo las entalpías del agua pura y del etanol puro? Que están aquí y acá. Y ahí es donde aparece la base de energía. Y la base de energía me cuelgo de que la temperatura es constante. Por lo tanto, establezco que a la temperatura de 25 grados Celsius, a la presión del sistema, que si bien no la conozco, considero que es constante, además no afecta a los líquidos mayormente, y a los compuestos puros, voy a considerar que la entalpía de un compuesto puro a 25 grados Celsius y a la presión del sistema es cero. Si alguien me pregunta, ¿y qué pasa con la entropía? También es cero. ¿Qué pasa con la energía libre de Gibbs? También es cero. Cualquier propiedad termodinámica energética es cero. ¿Qué pasa con el volumen? No, porque el volumen no es una propiedad termodinámica energética. Todas aquellas propiedades energéticas las asumimos cero
porque nos dimos esta base de energía. Bajo ese concepto, las entalpías del agua y del etanol resultan ser cero. Por lo tanto, esto es cero y esto es cero. Me voy nuevamente a las entalpías de la corriente y la corriente C queda simplemente igual a la entalpía en exceso. Es el único término que sobrevive, el resto se anula. La entalpía de la corriente A resulta ser cero y la entalpía de la corriente B también por la base. Por lo tanto, lo único que tengo que calcular es la entalpía en exceso de la mezcla final. Por lo tanto, me voy al gráfico, aquí hice un zoom del gráfico más o menos en el sector que me importa, y tengo que leer la entalpía en exceso para una concentración de 0.237, casi un 24%, a la temperatura de 298. Entonces me voy al gráfico y voy a insertar una línea para que sea más claro. Me voy a ir a la composición de 0.24 más o menos. Este es 0.2, este es 0.3, 0.4, por lo tanto el 0.24 debe estar más o menos por acá. Y tiro una línea vertical. Le voy a dar algo de grosor y color para que se vea bien. Ahí está. Y luego voy a intersectar esto con la horizontal, con la curva de 298, que es esta que está acá, y esto me da por aquí. Intersecto con la temperatura, la curva correspondiente a la temperatura de operación, que es 298 Kelvin, 25 Celsius. Tiro la horizontal y leo la entalpía en exceso. Si este es menos 600, este es menos 800, este será menos 700. Por lo tanto, estimo, también aquí hay un ojo, que la entalpía en exceso es menos 720 Joule mol. Con eso puedo irme al balance de energía, multiplico la entalpía en exceso, que es el único sobreviviente de la entalpía de la corriente C, y de acuerdo al balance tengo que multiplicar esa entalpía. La entalpía A es 0, entalpía B es 0, por lo tanto solo tengo que multiplicar los moles de la corriente C por la entalpía de la corriente C, y la entalpía de la corriente C quedó idéntica a la entalpía en exceso. Por lo tanto, esto es básicamente 720 multiplicado por 7.28, y eso me da un delta H de menos 5241,6 Joule. Para calcular el calor aplico la primera ley, y la primera ley dice delta H Q menos W. Voy a considerar que no tengo trabajo de eje asociado a este mezclamiento, muy probablemente que sea así, y lo que tengo es que el delta H es idéntico al flujo de calor. Por lo tanto, el flujo de calor es 5.241 kJ. Ojo que cambié de Joule a kJ. Y aquí me detengo un poco. Aquí lo primero es que por ser negativo el signo del calor, la convención me dice que el calor fluye hacia afuera del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que cuando yo mezclo 100 ml de etanol puro con 100 ml de agua, se va a generar un flujo de calor saliente hacia los alrededores. Y eso yo lo debiese notar como que el vaso se calienta. Sin embargo, la pregunta que viene acá es ¿qué cantidad de calor o qué cantidad de energía es esto? 5.24 kJ. ¿Y por qué la pregunta? Porque cuando como resultado de algún problema obtengo una distancia, por ejemplo, es fácil tener una idea. O sea, si me dan 10 metros o 1000 metros o 400 kilómetros, evidentemente yo tengo la noción para decir si esto es grande, esto es pequeño, esto es muy grande, etc. Sin embargo, con energía es muy difícil tener esa comparación, ¿no es cierto?, que me permita tener una idea de qué tanta energía es esto. ¿Será lo suficiente, por ejemplo, como para alimentar a toda la humanidad, ¿no es cierto?, por un año? ¿O será suficiente como para prender una bombilla eléctrica? ¿O tal vez es sumamente insignificante? Bueno,
Para responder esa pregunta, el ejercicio más simple es pasar esta cantidad de energía a kilocalorías. Y está la conversión, ¿no es cierto? Y esto es 1.33 kilocalorías. También negativas. ¿Pero por qué a kilocalorías? Porque la definición de calorías es fácil de aterrizar. Una caloría, si recuerdan, es el equivalente a la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Por lo tanto, una kilocaloría es lo necesario para calentar 1 kilo de agua, es decir, 1 litro de agua, en 1 grado Celsius. Lo que están viendo acá ustedes es que la energía que se generó o el calor que se generó al mezclar el etanol con el agua en este ejercicio genera una cantidad de calor que es casi 1 kilocaloría, por lo tanto es capaz de calentar 1 kilo de agua solo en 1 grado Celsius. Por lo tanto, es muy probable que esta cantidad de energía, o lo que nos dice, ¿no es cierto?, que es como, imagínense, 1 litro de agua es lo necesario para calentar el té, ¿no es cierto?, a la hora de 11, y esto es básicamente capaz, la cantidad de energía, de elevar la temperatura en 1 grado Celsius, es decir, muy, pero muy poco. Bueno, espero que hayan visto, ¿no es cierto?, cómo utilizar las propiedades de exceso para procesos reales y en particular para el cálculo de las propiedades. Nos vemos en el siguiente.